Listo. Muy buenas noches entonces nuevamente. Mi nombre es Luis Flores. Soy director de UMI para Perú, CQ Certified Change Leader. Tengo ya bastante tiempo en temas de gestión del cambio y más de 10 años en temas de, perdón, más de 15 años en temas de gestión del proyecto. Y lo que les quiero comentar el día de hoy es sobre algunos aspectos específicos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de un proceso de cambio, pero desde la visión del liderazgo. Algunas personas definen el liderazgo como lograr que otros hagan lo que quieren. Bueno, si tomamos como ejemplo esta escena de SeaWorld, tenemos a un entrenador de una ballena orca, una ballena asesina, que quiere que esa ballena salte. Todas las personas que van al parque acuático esperan que esa ballena salte, pero ¿cómo logra esta persona que la ballena salte? Difícilmente lo va a hacer en función de castigos. No creo que agarre un palo y empiece a golpear a la ballena hasta que haga el salto. Porque lo cierto es que si eso ocurriera, esa ballena da la vuelta y se lo come. Así que no creo que se vaya a hacer el escenario. Por el contrario, lo hace tratando bien al animal, a la ballena en este caso, dándole premios, alimentos, conviviendo con ella de alguna manera. Si ese es el escenario, la pregunta es, ¿cómo llevamos esto a nuestra vida profesional, al entorno empresarial? La idea no es castigar a las personas. La idea, por el contrario, es hacer que las personas se sientan bien haciendo su función, que las personas se sientan bien con las nuevas funciones que están adquiriendo entre la organización. En otras palabras, reducir la resistencia al cambio que es tan natural en las personas. Y un líder de cambio en este entorno es justamente una persona que va a ayudar en ese proceso, que va a definir una razón para el cambio. Y esta razón tiene que ser suficientemente fuerte para que las demás personas, llámese colaboradores, proveedores, otros directivos, hasta accionistas y clientes, puedan aceptar el cambio como algo positivo. Cuando el cambio se ve como una oportunidad de crecimiento, se logran mejores resultados. Si en cambio el cambio se ve como algo amenazante, pues la gente no va a estar muy favorable a que se dé el cambio, sino por el contrario, va a ser resistente. Eso nos lleva a un elemento crítico dentro de la gestión del cambio, que es definir un propósito. Y esto es una de las funciones importantes del liderar un cambio. Definir la razón de ser del cambio, el qué. Este gráfico, inspirado en el Golden Circle de Simon Sinek, nos muestra que lo primero siempre es el qué. Primero hay que definir qué es lo que queremos lograr. El qué no, el por qué. ¿Por qué queremos realizar ese cambio? ¿Qué es lo que esperamos lograr? Entonces todo empieza por el por qué, todo empieza por el why. Luego de eso ya podemos definir el qué y el cómo. Pero si no tenemos el por qué o para qué vamos a implementar un cambio en la organización, difícilmente vamos a plantear un proyecto que tenga buenas posibilidades de ser exitoso. Por otro lado, el qué y el cómo va más por el lado racional, mientras que el por qué es más un componente emocional, un componente emocional que está presente en toda toma de decisiones que tomamos las personas. Ninguno de nosotros es un ser meramente racional. Nadie es un vulcano para los que les gustan viajes a las estrellas. Todos tomamos decisiones con un componente emocional de por medio. Y es así que cuando definimos un propósito adecuado, un propósito con el que la gente se pueda comprometer a nivel emocional, con el que se siente identificado, logramos que las personas realmente quieran apoyar el cambio, se comprometan con el cambio. Y ese es el rol de los agentes de cambio. Pero para lograr eso, primero tiene que haberse definido un propósito claro
y un propósito suficientemente bueno como para que la gente realmente se pueda comprometer con él. Yo no puedo hacer que la gente se comprometa con lo que yo quiero lograr si es que yo mismo no creo en él. Y eso nos lleva siempre a recordar que cuando definimos un proyecto de cambio, tenemos que tener en cuenta toda la parte racional, el presupuesto, las limitaciones, el alcance, los riesgos, etcétera, etcétera. Pero no podemos dejar de lado emocional. Esto porque todo cambio afecta a las personas, ya sea de manera positiva o negativa, pero los cambios afectan a las personas. Y siempre cuando hablo de gestión del cambio, hago la típica pregunta de si la gente le tiene miedo al cambio. Y la mayor parte de las personas me dicen que sí. Pero lo cierto es que las personas no le tienen miedo al cambio. Las personas le tienen miedo al impacto que tiene el cambio sobre ellos. Y eso es completamente diferente. Una persona no le tiene miedo a mudarse, le tiene miedo a perder a sus vecinos, al casero de la esquina, a la seguridad del barrio, no sé. Eso es impacto. Cuando logramos demostrar que un cambio va a ser beneficioso para las personas, realmente no hay razón para que se opongan, excepto cuando hay agendas personales de por medio. En ese sentido, todo proyecto de cambio va a requerir, como había adelantado, gestión. Y eso implica ver el presupuesto, los procesos de gestión de personal, las políticas, los métodos, las resoluciones de problemas, controles de cambios, entre muchos otros. Y también va a requerir un fuerte componente de liderazgo. Dentro de esto, una de las primeras funciones del líder del cambio es justamente establecer cuál es la visión, cuál es la dirección, hacia dónde quiero llegar, cuál es el estado futuro de la organización. Después de eso va a alinear a las personas y a los equipos. Y en ese proceso creará un espíritu de equipo, dado que el trabajo en equipo es una habilidad importante para poder lograr cambios exitosos dentro de una organización. Y finalmente, el tema de motivar e inspirar a la gente. Motivar no es fácil. Y muchas veces las personas ya vienen motivadas al trabajo. Y es justamente el jefe el que debería tomar el lugar del líder, el que viene a desmotivar a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un líder tiene que mostrarse positivo, tiene que mantener la visión en el objetivo y tiene que transmitir esta sensación a sus colaboradores directos y al resto de la organización. Y eso dentro de un proceso de cambio le corresponde principalmente al sponsor, pero no únicamente a él. Entonces, si yo les preguntara entre gestión y liderazgo, ¿qué es más importante? El éxito depende aproximadamente un 70% del liderazgo y un 30% de la gestión. En definitiva, ambos son importantes. No se puede llevar un proyecto sin una adecuada gestión, incluso teniendo un buen liderazgo. Pero a la inversa, no puedes tener un proyecto exitoso si no tienes un buen liderazgo. Así tengas la mejor gestión. El liderazgo apunta hacia la eficacia, hacia lograr los objetivos, hacia vencer los problemas. Haciendo la analogía que muchas veces se hace en el ámbito de gestión, entre eficacia y eficiencia. O sea, el liderazgo te va a apuntar a lograr el objetivo, que es la eficacia, mientras que la gestión te va a permitir hacerlo de manera eficiente. En ese sentido, el rol del líder de cambio tiene aproximadamente el 70% del trabajo para que el proyecto sea exitoso. Y ojo que esto no se refiere a esfuerzo, ¿no? Esto se requiere importancia, se refiere a importancia. Una muy buena gestión con un mal liderazgo no va a ninguna parte. Por supuesto, un buen liderazgo con una mala gestión tampoco va a ninguna parte. Pero al menos cuando tienes un buen liderazgo, tienes cómo enfrentar los problemas.
Cuando tienes un mal liderazgo, el primer problema, la gente se desanima. Y los estilos de liderazgo realmente en una organización no son solamente algo a nivel personal del jefe o de quien asuma el rol de liderazgo. El tema del liderazgo es un aspecto cultural dentro de las organizaciones. Y el contexto de una organización tiene muchos elementos que influyen dentro de si se puede o no lograr un cambio. Ahí está la estrategia, está la estructura organizacional, están los procesos, están los métodos para la gestión del desempeño, está la capacidad y el entrenamiento de las personas y está el liderazgo como un factor clave. Y este liderazgo a su vez se relaciona con la cultura organizacional que está al centro de todo. Dentro de lo que es la cultura, hay muchos elementos adicionales de los cuales se podrían hablar. Ahí están las creencias, los mitos, los símbolos, las ceremonias, en fin. Pero un elemento crítico que influye en un proceso de cambio es la actitud de los líderes. Y con la actitud nos referimos a cómo actúan. Hace poco estuve en un webinar que realizó el director de UGMI para Colombia, en el que hablaba justamente de el liderazgo con el ejemplo. En general, un líder tiene que mostrar el ejemplo, tiene que mostrar que está comprometido con el cambio, tiene que mostrar que realmente cree en los resultados, tiene que emocionarse, por decirlo de alguna forma, con su visión futura para la organización, porque ese espíritu positivo es el que va a hacer que las demás personas lo sigan. Las palabras, los documentos y todo lo demás que va asociado no logra ese efecto emocional que habíamos mencionado antes con el propósito. Claro que el estilo de liderazgo también tiene que ir asociado a las prácticas de gestión de personal. Si una organización tiene prácticas de gestión de personal que orientan a castigar al empleado, pues eso ya va a formar parte de la cultura. Y si tú tienes un líder transformacional, se va a encontrar con una barrera en función de estos métodos de gestión de personas. Así que estos dos van de la mano y son los aspectos más críticos de la cultura que influyen en un cambio. Entonces llegamos al punto más importante quizás del tema. ¿Cuáles son esas características que debe tener un líder para poder hacer este elemento emocional, para poder realmente guiar a las personas, para poder guiar con el ejemplo? Y en general, cuando hablamos de competencias de una persona, podríamos hablar de tres tipos de competencias. Las competencias básicas, que son las que se adquieren en el colegio. Y luego tenemos las competencias específicas. Estas están más relacionadas a la profesión específica. Estas son las que se aprenden en la universidad, en institutos, en centros de entrenamiento, certificaciones, etcétera, etcétera, que son necesarias para cumplir adecuadamente nuestra función. Además, también tenemos que recordar que un buen líder de cambio tiene que conocer bien el negocio, tiene que conocer la organización. Pero complementando a este grupo de conocimientos están las competencias genéricas, donde ubicamos a los soft skills. También he visto en algunos casos que lo denominan power skills, porque tiene sentido, no son nada soft. Dentro de estas competencias genéricas, soft skills o power skills, encontramos todas las que tienen que ver con el liderazgo. Encontramos todas las que tienen que ver con las habilidades interpersonales, con el trabajar con otras personas. Y si yo les preguntara qué habilidades son valiosas para cualquier profesional, seguramente me sacarían una lista inmensa, entre las que seguro estaría la comunicación, resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Todo esto que están poniendo ustedes aquí son en efecto habilidades que deberíamos esperar en un líder de cambio. Pero ahora la pregunta es, ¿siempre encontramos líderes de cambio que tienen todas estas habilidades? ¿Todo este conjunto de habilidades bien desarrollado? Yo creo que no.
Porque todas las habilidades se desarrollan. Usualmente, cuando llevamos un proyecto de cambio, alguien asume el rol de sponsor y esta persona suele ser una persona con ascendencia entre la organización. Y el sponsor realmente no está preparado para ser sponsor. Nadie nace preparado para ser sponsor. Quizás alguno de ustedes ha estado alguna vez en el rol de dirigir un cambio entre la organización. ¿En qué curso de la universidad los prepararon para ser líderes de cambio? ¿Qué libro te prepara para ser un líder de cambio? Realmente no existe una receta única. Toda habilidad se desarrolla, esa es la buena noticia. Probablemente ustedes pueden estar viendo esto y pensando, alguna de estas sí las tengo, otras no, otras creo que me falta un poco. Lo cierto es que toda habilidad se desarrolla. Algunas personas desde niños la van desarrollando y la tienen mucho más desarrollada cuando llegan a la edad adulta. Otras personas recién en la edad adulta la empiezan a desarrollar. Parte del rol de un gestor de cambio, de hecho, es preparar al sponsor para su rol como líder. Y no solamente al sponsor, sino también a los directivos que deben actuar como promotores del cambio. No todos tienen desarrolladas esas habilidades. Lo bueno es que todos las pueden desarrollar. Pero aquí viene el punto. Si yo sé que no tengo alguna habilidad en un nivel adecuado, puedo apoyarme en una persona que sí las tenga. Y ahí empiezas a armar tu equipo para apoyar el proceso de gestión del cambio. De repente, yo no soy una persona muy flexible, pero sé que tengo que llevar este cambio adelante porque es importante para la organización. Puedo apoyarme con una persona que me ayude a identificar situaciones en donde debería ser más flexible. El coaching es una herramienta que puede ayudar también a desarrollar las habilidades dentro de estos profesionales. La empatía es una característica que quizás ustedes piensen, todos los seres humanos deberíamos tener empatía. En particular, en la época en que estamos viviendo con el COVID, deberíamos ser empáticos con la situación que pasan vecinos, compañeros, amigos. Pero quizás hay personas que sienten que no son tan empáticas también. Bueno, como dije, la buena noticia es que toda habilidad se desarrolla. Pero aquí lo importante es saber que si necesito todo esto para llevar realmente un proceso de cambio de manera adecuada, entonces necesito complementar el equipo con personas que me ayuden a hacerlo bien. Y una característica importante de un líder de verdad es identificar cuáles son mis fortalezas y qué cosas son las que me faltan mejorar y trabajar en mejorarlas. Quizás no tengo el tiempo para mejorarlo ahorita. Bueno, soy suficientemente inteligente para reconocer que necesito a una persona que me ayude a cubrir esa brecha. Y así voy trabajando en equipo. Pero eso hace que el trabajo en equipo sea una cualidad importantísima. El trabajo en equipo junto con la comunicación son características clave de un gestor, de un gestor y de un líder de cambio. La falta de cualquiera de las dos es un problema serio. El resto, de alguna manera, se puede cubrir con el apoyo de algunas otras personas, pero si no me sé comunicar, tengo problemas serios. Y si no voy a trabajar en equipo, no voy a saber reconocer que necesito ayuda. Entonces les hago una pregunta más en esa misma línea. Teniendo en cuenta esas competencias que ustedes han mencionado, ¿qué personajes, ya sea históricos o actuales, podrían identificar que se puedan considerar líderes de cambio? Aquí tenemos dos ejemplos de personas que ustedes mismos han mencionado, que son realmente líderes de cambio, por sus características, por su preocupación por los demás, por su empeño en seguir adelante, etc. Y este señor, que algunos lo deben reconocer, ya sea porque les interesa la historia o porque vieron la película Una noche en el museo, es Teddy Roosevelt, uno de los presidentes de Estados Unidos. Y él tenía una frase que me gusta bastante. Decía que el ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber cómo llevarse bien con la gente. En un proceso de cambio, necesitamos usar
muchas de estas habilidades para lograr realmente cambios exitosos. El ACM-BOK del Human Change Management Institute divide el proceso de cambio en macroprácticas que determinan el ciclo de vida del cambio, o el ciclo de proyecto del cambio, perdón, que es el bloque de inicio, adquisición, ejecución, implementación, finalización y producción después de haber hecho un despliegue del cambio. Y incluye lo que son las macroprácticas transversales. Ahí tenemos la parte de comunicación, de trabajo en equipo, procesos participativos, conflictos, motivación, estrés, creatividad, innovación y en general lo que es gestión a los stakeholders. Y son estas competencias, justamente estas características, las que hacen un buen gestor y un buen líder del cambio. Entonces, respondiendo a la pregunta que hicimos anteriormente, un buen líder del cambio debe saber comunicarse, debe saber trabajar en equipo, debe entender el valor de los procesos participativos, de escuchar a las demás personas, de saber mediar en conflictos, de mantener la motivación de las personas y controlar el nivel de estrés, tanto el estrés personal, porque cuando una persona está muy estresada puede decir o hacer cosas que finalmente afectan la moral del resto del equipo, como también identificar que cuando una persona está muy estresada, hay que darle un momento de desaceleración, porque si no va a explotar. Y por otro lado, un buen líder de cambio tiene que saber que la creatividad y la innovación son elementos críticos para poder transformar una organización. Estadísticamente, cuando una organización inicia un proceso de cambio grande o una transformación, solo el 30% de ellas tiene éxito. Y estadísticamente también, el 85% de los empleados no está comprometido con la transformación. Así que lo único que nos queda es trabajar con ese 15% que sí está comprometido. Pero para eso necesitamos sacar a relucir estas habilidades, necesitamos potenciar estas habilidades para poder aumentar ese 15% y poder llegar a más personas dentro de la organización que se conviertan en apoyo al menos del cambio. Y ahí podríamos ver muchas teorías sobre liderazgo. Están los modelos antiguos de liderazgo, el modelo de rasgos, el modelo conductual, el situacional, el de Bloom, Yago, etc. Un poco más reciente, el liderazgo transaccional, basado en los premios, el liderazgo carismático y el liderazgo transformacional. Y no es mi intención ahorita profundizar en ninguno de estos. De la misma forma, pueden encontrar estilos de liderazgo en libros, como por ejemplo este de aquí, que es un libro bien interesante, El líder resonante, de Daniel Goleman, que define 6 estilos de liderazgo: el autoritario, el timonel, el democrático, el afiliativo, el de coaching y el visionario. De la misma forma, podemos encontrar muchísimos autores que hablan de liderazgo. Ahí podemos encontrar los libros de Maxwell, unos autores más reconocidos en temas de liderazgo. El libro más conocido es el de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Podemos encontrar a gurús de la gestión como Peter Drucker, con las 5 claves que marcaban que el liderazgo marcaba la diferencia. O también podemos encontrar autores más cercanos como David Fishman, con su líder transformador. ¿Sí? Todos estos son libros recomendados en realidad para los temas del liderazgo. Pero lo cierto es que sin importar cuál teoría usemos, a ninguno de ustedes su mamá lo hizo con manual de usuario. Las personas no vienen con manual de usuario. Yo no tengo un manual que pueda revisar y saber cómo hablar con Camila, cómo hablar con Carmen, cómo hablar con Eric, con Yanela, Rosemary, etc. No creo que ninguno de ustedes me puedan hacer un manual de cómo debo hablar con ustedes. Porque las personas somos diferentes. No existe una persona que sea igual a la otra, ni siquiera los gemelos. Entonces, hasta que no exista un manual, tenemos que aprender a trabajar con las personas.
Y la única forma de aprender a trabajar adecuadamente con las personas es comunicándonos con ellas, es hablando con ellas. Y aquí viene un tema importante. Desde el punto de vista del consultor o desde el punto de vista del gerente de cambios o del gerente de proyectos, yo necesito conocer a mi sponsor. Yo necesito conocer a las personas que van a liderar el cambio dentro de la organización. Sea un gerente de línea media, el gerente general, el dueño o lo que sea, pero necesito conocerlo y necesito saber cómo comunicarme con él. Necesito poder identificar cuál es su estilo de liderazgo preferido para poder ayudarlo en el proceso. Y es ahí que existen también otras teorías. Quizás algunos de ustedes me han escuchado hablar antes del SDI, luego Total SDI y ahora SDI 2.0, que es una teoría basada en un método basado en la teoría de la conciencia de relaciones, que busca identificar a las personas por su motivación interna. Y dice que hay personas que les interesa más el bienestar de las personas, otras que se enfocan más en el desempeño, en los objetivos, y otras que se enfocan más en el proceso o en los planes. Y esta teoría la hemos utilizado por bastantes años en FIM como una herramienta para poder ayudar a las personas a desarrollar comunicación, liderazgo, entre otras cosas. Pero siguiendo estos mismos principios, lo que les quiero comentar ahora en esto que queda es sobre un método similar, pero enfocado específicamente a la gestión del cambio y desarrollado por la doctora Barbara Trautlein en función de una investigación en procesos de cambio. La información está disponible en el libro, o sea, ustedes lo pueden buscar en Amazon. Si desean leerlo en formato Kindle, ahí está realmente toda la información, aunque también hay workshops de formación en el tema. Pero el elemento principal de esta teoría no es otra cosa que otro triángulo. Y en este triángulo identificamos 7 estilos de liderazgo. Cada uno de ellos con sus características específicas. Y esta es una herramienta que me ha ayudado mucho a ayudar a los sponsors, a los gerentes y a los líderes en general a desarrollar su potencial como líder de cambio. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Bueno, nos dice que hay personas que se califican como visionarios. Estas son las personas cuyo principal interés es a dónde voy. Son personas que tienen mucha habilidad para decidir el rumbo de la organización, hacia dónde debo ir. Suelen ser personas muy creativas, suelen ser soñadores y suelen ser personas que quieren lograr sus objetivos y que van a empujar a que la organización realmente logre el camino que ellos están esperando. Por el otro lado, están los executors, que son los que saben cómo llegar ahí. Hay 3 variables que forman este triángulo, como pueden ver: corazón, mente y manos. El visionario es el que tiene el mayor énfasis en head, mientras que el executor tiene un mayor énfasis en hands, en manos a la obra. Vamos a hacerlo. Veamos cómo planificarlo, veamos cómo llegar allá, veamos qué restricciones tenemos, veamos qué recursos necesitamos. Y el triángulo, en los 3 principales, lo complementa el coach. El coach es el que se va a preguntar quiénes se ven afectados, cómo afecta a las personas. En medio tenemos al adapter, que es el que va a buscar adaptarse a las situaciones de acuerdo al contexto del proceso de cambio. Pero lo cierto es que todos tenemos un poco de visionarios, todos tenemos un poco de coach y todos tenemos un poco de executor. En un proceso de cambio, lo que deberíamos hacer, tener los 3 elementos: tener la visión, tener el plan y tener la preocupación legítima por las personas que se ven afectadas, ¿no? En todos los sentidos. ¿Qué ocurre cuando tenemos a un visionario que le falta preocuparse por las personas o que no sabe, o que
no es muy estructurado para llegar a ver cómo llegar al objetivo. Bueno, tenemos a una persona que sabe dónde quiere ir, pero no tiene idea cómo llegar. Es como que yo dijera, bueno, quiero irme a Oxapampa a pasar mis vacaciones cuando se levante la cuarentena. Ah, ya, bacán. Ese es el objetivo. ¿Cómo llegas a Oxapampa? Ahí necesito a la persona estructurada, necesito el executor. Necesito al executor para que vea, mira, hagamos un plan, mira. Llegar a Oxapampa, si nos vamos en bus, puede tomar tanto tiempo, si nos vamos manejando, puede tomar tanto tiempo, además podemos tomar esta ruta, si nos vamos manejando tenemos que hacer paradas, entonces podríamos parar aquí, 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 allá. Es mejor que vayamos dos para que nos intercambiemos el tiempo en que estamos manejando. Mientras que el coach va a ver, oye, pero ¿cómo se van a ver afectados? Espérate, si nos vamos, ¿quién le va a llevar las frutas y verduras que todas las semanas le compramos a mi mamá o a una tía? ¿Mm? Entonces, en todo proceso, y para ser sincero, en todo proyecto, necesitamos evaluar los tres elementos. Necesitamos saber hacia dónde voy. Necesitamos saber cómo llego ahí. Y necesito saber quién se va a ver afectado. ¿Qué pasa si tenemos a una persona que sabe a dónde va y además sabe cómo llegar ahí, pero no le importa en lo más mínimo las personas, no se da cuenta cómo le afecta al resto de interesados? Pues eventualmente eso va a generar resistencia al cambio. La gente no va a aceptar el cambio, la gente se va a resistir, puede incluso sabotear el proceso de cambio y al final tu proyecto no es exitoso. ¿Qué pasa si tengo a una persona que es un coach que está ahí en la punta superior del triángulo? Bueno, es una persona que se preocupa mucho por cómo el proyecto va a impactar a las personas, pero usualmente no tienen visión hacia futuro. Y quizás tampoco saben cómo llegar a cómo ejecutar los planes. También puede ocurrir que tengamos al executor, pero en la punta del triángulo. Esa es una persona que sabe muy bien cómo llegar, pero tampoco se preocupa por el resto de personas y va a generar la misma resistencia. Y peor aún, sabe cómo llegar, pero no tiene idea a dónde ir. O sea, yo sé armar planes, pero no me decido a dónde quiero ir. ¿Quiero ir a Oxapampa? No, mejor me voy a Huancayo. No, mejor me voy a no sé, a Trujillo. El visionario usualmente también es una persona que suele tomar decisiones, porque es parte de su rol muchas veces. Entonces, ¿cuál es la mejor combinación en un proceso de cambio? El líder, el sponsor, tiene que ser el visionario, porque él tiene que tener la visión de hacia dónde quiero llegar con la organización. Y usualmente es el que lo va a impulsar, además, así que necesita ser visionario. El project manager es el que tiene que saber cómo llegar. Entonces nos sirve tener un executor como project manager. Y el gestor de cambio tiene que tener una parte de executor, por supuesto, pero tiene que tener mucho interés legítimo por las personas, así que nos conviene que sea un coach. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando armo el equipo de cambio, necesito identificar cuál es el estilo de liderazgo de mi sponsor. Si es un coach, necesito recordarle que tiene que definir muy bien hacia dónde queremos llegar. Necesito trabajar con el área de comunicación interna de la organización para ver cómo hacer que este sponsor difunda este mensaje. Y tengo que apoyarlo en temas de comunicación, porque parte del rol de un gestor de cambio, de un consultor en gestión de cambio, es justamente apoyar al sponsor a ver cómo realizar esta tarea de la mejor manera. Si por el contrario, yo sé que mi líder es un visionario, mi sponsor es un visionario, tenemos algo bueno ahí, pero necesitamos recordarle que hay que preocuparse por las personas. Y necesitamos recordarle también que hay que estructurar planes para lograr los resultados, que no puede pedir los resultados para mañana, porque esto es un proceso que toma tiempo.
Si por el contrario, mi sponsor, mi líder, es un executor, entonces necesito de nuevo recordarle, ok. Estás haciendo muchos planes, pero tienes que centrarte en dónde quieres llegar. Ese va a ser nuestro punto de partida. Ese va a ser nuestro horizonte. Y también en la parte de las personas, ¿no? Y además tienes que preocuparte de cómo esto va a impactar a las personas. Tenemos que tener la visión global. La falta de cualquiera de los tres ya pone un proyecto de cambio en riesgo severo. Ahora, ustedes notarán ahí que también hay otros estilos intermedios, ¿no? El visionario, entre visionario y coach está el champion. Básicamente, esta es una persona que sabe a dónde quiere llegar y también que va a tener en cuenta cómo afecta a las personas, pero su punto más débil es cómo llegar ahí. De forma similar, el facilitator le falta la visión y al driver le falta la preocupación por las personas. Entonces, cuando yo analizo esto, cuando conozco a mi sponsor y a mis líderes y puedo identificar cuál es su estilo de liderazgo, puedo hacerle recomendaciones de hacia dónde, de qué es lo que falta. Puedo ver qué componente es necesario reforzar dentro del equipo de gestión del cambio. Si yo tengo un sponsor que es visionario y dentro de su equipo directivo tengo un executor y un coach, genial, porque puedo hacer que estas personas trabajen en conjunto, se complementen y hagan sinergia. Otra cosa importante, puede ser que mi sponsor sea un visionario, pero nosotros elegimos nuestras conductas. En otras palabras, yo puedo hacerle darse cuenta de que necesita preocuparse por las personas y que necesita tener más cuidado en la parte de estructuración de los planes también. Pero eso tengo que hacerlo notar. Y aquí viene lo que les dije hace un rato. Un buen líder tiene que conocer sus fortalezas y también saber de qué pie cojea. Porque de esta forma va a permitir que lo ayuden a llevar adecuadamente el proceso de cambio. ¿Cómo conocer esto? Bueno, dos formas. La forma más rápida, entre comillas, y la forma indirecta, pero que igual funciona. La forma más directa es que existe un cuestionario asociado a esta metodología que se llama el CQ Assessment, que es un cuestionario que te permite obtener una evaluación personalizada de tu propio estilo de liderazgo. Y la otra es conocer a la persona. Y para eso necesitamos comunicarnos. Entre que yo mantengo una conversación con un sponsor, ya me doy haciendo una idea de cuál puede ir o por dónde puede ir su estilo de liderazgo. Ahora, por supuesto, ya en consultorías, yo sí prefiero aplicar el cuestionario con el sponsor y con los líderes, porque eso me permite tener una visión mucho más clara y hacer incluso un ejercicio de autorreflexión con estas personas para que puedan identificar cómo su estilo de liderazgo va a afectar al cambio, ¿no? Al final, siempre, esto es un tema de perspectivas. Si yo les preguntara a primera vista, ¿me pueden decir en qué número está estacionado el auto? ¿Qué responderían? Respóndalo por el chat, por favor. ¿Nadie? ¿Qué pasó? ¿Se fueron todos? Ok, después de pensarlo un rato, ya tenemos respuestas de que sería 87.
Usando un pensamiento racional y analizando la situación, pues podemos llegar a esa conclusión. Viéndolo desde este ángulo es un poco difícil de ver, y esto es lo que ocurre. David Fishman llamaba a este mismo tema la ceguera del liderazgo, cuando nos enfocamos en los objetivos y dejábamos de ver a las personas. En este caso, una persona que está muy orientada a lograr los objetivos puede dejar de ver a las personas, pero en cambio, cuando le haces reflexionar sobre este tema y que se ponga en el lado que desarrolle esta habilidad de la empatía, queda mucho más claro cómo puede ser la solución real al problema. Y en un proceso de cambio, esto es importante hacer que el líder se ponga en el lugar de las personas para poder plantear mejores soluciones, para poder lograr una comunicación más productiva. Cuando utilizamos herramientas similares en la comunicación, la recomendación es que si yo quiero hablar con una persona que le interesan más los objetivos, yo le hablo en términos de objetivos. Si voy a hablar con una persona que le interesan más las personas, yo le hablo en términos de personas. Si voy a hablar con una persona que le interesan más los planes, yo le hablo en términos de planes, pues le doy más detalles. Esto lo aplico cuando hablo con el sponsor, porque de esa forma me permite llegar mejor a él. Usualmente los sponsors son personas en la organización que tienen cierta ascendencia, que han llegado ahí por méritos propios en la mayoría de los casos, y al cual no puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Necesitas hacer esto de esta forma. ¿No? Muchas veces tienes que dar la idea de que es su idea. En otras palabras, tienes que ayudarlo a generar la idea, más que dársela tú mismo, si eres un consultor. Pero para esto tienes que conocer realmente a la persona, tienes que tomarte un tiempo para trabajar con ella y conocer cómo es tu liderazgo, cómo comunicarte de la mejor manera con esta persona. Y de esta forma vamos a tratar de evitar los principales 3 problemas que ocurren en un proceso de cambio. El primero es no lo entiendo. Y este se relaciona con HET. ¿Qué es lo que realmente quieres que haga? ¿A dónde quieres que llegue? El segundo problema, no puedo hacerlo. Que en realidad es no sé cómo hacerlo. Muchas veces las personas le tienen miedo a los cambios porque no saben cómo llegar ahí. Y de ahí que dentro de un proceso de cambio, la capacitación y el entrenamiento juegan un rol clave para poder desarrollar estas competencias, para brindar lo que llamamos seguridad psíquica y hacer que las personas realmente sepan cómo llegar a ese lugar al que quieren. Y la última es no me gusta y no me agradas. Eso ya tiene que ver más un título personal. Y esto tiene que ver mucho también con la forma en que llegas a las personas. Si tienes un líder autocrático, difícilmente se va a llevar bien con las personas. Si tienes un líder democrático, probablemente sea mucho más fácil. Un líder carismático tiene mayor capacidad para lograr esto también. Pero cada estilo de liderazgo puede ser adecuado en un contexto diferente, en un contexto específico. Por ejemplo, en situaciones de crisis necesitas un líder que marque la pauta y que no sea tan democrático, sino más bien que determine la línea hacia dónde queremos llegar para salir de la crisis. Eso no significa que deje de lado los procesos participativos, pero significa que es consciente que hay decisiones que tiene que tomar en forma rápida para hacer frente a la situación y salir de la situación de crisis. No le puedes agradar a todos en un proceso de cambio y un buen líder también tiene que saber eso. Pero ¿cómo desarrollar entonces el liderazgo? Que sería la pregunta final. Bueno, como toda habilidad, el liderazgo se desarrolla. Sin embargo, personalmente, yo creo que el liderazgo no es una habilidad. El liderazgo es un conjunto de habilidades. Y en ese sentido, hay que poner en práctica cada una de esas habilidades que uno quiere desarrollar previa identificación de las fortalezas personales y los puntos débiles que uno tiene.
Pero relacionado a esta teoría que estábamos conversando, lo primero es que hay que reconocer los diferentes estilos de liderar el cambio. En otras palabras, hay que conocer. Usualmente, algunas personas pasarán por una etapa en que ya sé reconocerlos y la verdad es que no me gusta el estilo de la otra persona porque es diferente al mío. Ese es el nivel de juzgar. El siguiente nivel de madurez en el desarrollo del liderazgo es comprender que otros estilos diferentes al mío también tienen sus fortalezas. El cuarto nivel es apreciar que esos estilos son valiosos y cómo pueden contribuir al éxito del proyecto. ¿Cómo pueden ayudarme a mí a mejorar? ¿Cómo me pueden complementar en mi rol de líder? Porque eso nos lleva al último nivel, que es el nivel deseado, que es combinar las características de todos los estilos al momento de liderar el cambio y hacer sinergia entre los diferentes estilos de liderazgo. Esto me lleva realmente a liderar un proceso de cambio de una forma exitosa. Y esto no es fácil. Pasar del nivel 1 al nivel 5, a algunas personas les resulta un poco más complicado que a otros. Pero una vez que logras el nivel 5, logras un nivel de liderazgo que es apreciado por las demás personas. Estás además en un nivel que se asocia mucho al trabajo en equipo, porque de esta forma puedes sacar lo mejor de las personas. Y algo muy importante también recordar, un buen líder forma nuevos líderes. Y estos nuevos líderes no necesariamente van a usar tu mismo estilo de liderazgo. Puede ser que se sientan más cómodos con otro estilo de liderazgo, pero aprenderán de tus fortalezas como líder y sabrán sacar lo mejor de tu estilo de liderazgo para combinarlo con el estilo de liderazgo propio en las situaciones en que sea lo conveniente. ¿Ok? Bien, con eso vamos terminando ya el webinar. Ahorita he visto algunas preguntas que están en el chat, ahorita las respondo. Pero antes de eso, déjenme igual extenderles la invitación para revisar la página de F&M Consulting con los próximos talleres que tenemos. Mañana, de hecho, iniciamos el programa de formación y certificación en gestión del cambio del Human Change Management Institute, que otorga 2 certificaciones internacionales. Terminado ese, arrancamos el programa de gestión del cambio para entornos ágiles, que empieza el 15 de marzo. También voy a lanzar próximamente un workshop de 6 horas, específicamente relacionado con este tema del CQ Assessment, para conocer más a detalle cada uno de los estilos de liderazgo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las oportunidades de mejora. Bueno, el workshop incluye además la evaluación del CQ Assessment, es decir, incluye una evaluación del liderazgo personalizada. Y bueno, también tenemos los workshops relacionados al mundo de Management 3.0 y agilidad en recursos humanos, que finalmente todos estos están enfocados a apoyar procesos de cambio dentro de las organizaciones. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias entonces por la atención. Veo aquí hay algunas preguntas en el chat. Si cualquiera quiere alguna pregunta adicional, la puede hacer por el chat o si desea a este punto puede activar su micro para poder hacer las consultas respectivas. Bien, la pregunta es si el líder situacional puede conscientemente integrar en las 3 aristas del liderazgo. En general, no tiene que ver con el estilo de liderazgo situacional, el que pueda optar por cualquiera de los 3 comportamientos. Tiene que ver más con su nivel de madurez y su nivel de autoconciencia de sus propias fortalezas. Yo puedo decidir mis acciones. ¿Sí? En la metodología del Total SDI, a eso también le llamábamos conductas prestadas. En otras palabras, me
presto conductas de un estilo de liderazgo diferente al mío porque sé que es lo adecuado para esta situación. En ese sentido, de alguna manera estamos actuando, ¿no? Algo que yo le he recomendado mucho a jefes de proyecto y a gestores y a personas de gestores de cambio cuando me preguntan qué puedo hacer para desarrollar mejor mis habilidades, yo les digo, bueno, lleva un curso de teatro o un curso de impro. Porque finalmente en este tipo de de habilidades aprendes a salirte de tu zona de confort y tomar una actitud diferente, tomar un papel diferente, actuar diferente. Los seres humanos, afortunadamente, somos seres racionales y no importa cuál sea tu estilo de liderazgo preferido, tú puedes decidir trabajar de una forma diferente. Por ponerles un ejemplo, dentro de los estilos de liderazgo, dentro de los estilos de liderazgo que le estaba mostrando, yo soy champion, ¿no? Estoy en la zona morada. Eso significa que yo sé a dónde voy y que me preocupo por las personas. No me gusta tanto el hacer planes detallados, pero soy project manager. Yo sé que tengo que hacer planes detallados y cuando tengo que hacerlo, lo voy a hacer. En ese sentido, yo estoy eligiendo mi conducta. De la misma forma, puedo tener a un project manager que quizás naturalmente no es una persona que le interese mucho a las personas, pero la verdad es que si no le interesan las personas, pues no va a lograr su objetivo, así que va a tener que preocuparse más por las personas. Quizás tenga un asistente de la línea de recursos humanos que lo pueda ayudar en ese sentido. Al final de cuentas, esto siempre es sinergia, ¿no? Lo que puede ocurrir también es que tengamos un project manager que asume un rol de gerencia. Y ahí tiene que un poco alejarse del executor y acercarse un poco más al visionario. De nuevo, técnicas como el coaching pueden ayudar a desarrollar estas habilidades dentro de la persona. Algunos las tienen innatas, otros las tienen que desarrollar un poco más. Pero lo que no puede ocurrir es que no la desarrolle, porque imagínense un gerente que no sabe a dónde va la empresa, simplemente no es un buen gerente. ¿Alguna otra duda? En gestión del cambio decimos que el silencio dice mucho. ¿No? Ya tenemos aquí una pregunta más de Camila. El taller de gestión del cambio en entornos ágiles, el 15 de marzo inicia. Otra pregunta, Yanela. ¿Cómo sería en caso que aplique a facilitador? El curso de facilitador yo lo llevé en Canadá. Creo que
hay un curso en línea, de hecho que sí, para facilitador, para poder aplicar para poder conocer, mejor dicho, la metodología y poder ofrecer workshops sobre este tema, pero para usar la evaluación, en realidad no se necesita ser facilitador. Basta con comprar la evaluación en la página de Change Catalyst, que es la empresa la empresa de la doctora Barbara Trotkin, que es quien es dueña del método. ¿Cómo integramos la exposición en un entorno de agilidad en las empresas? En realidad es exactamente igual. En todo proyecto siempre hay un líder, hay un sponsor. Y esa persona va a tener un estilo de liderazgo. El Scrum Master no es un gerente de proyecto, pero sí debería tener habilidades de liderazgo y también es importante conocer cuál es su estilo de liderazgo. Y en un proyecto de cambio, con enfoques ágiles, el rol de gestor del cambio puede ser desempeñado por una persona adicional que tenga el rol específico de gestor del cambio. Si es un cambio muy grande, si es un proceso de transformación grande, tendría sentido que sea una persona adicional. O podría ser absorbido también por el Scrum Master, una combinación entre el Scrum Master y el Product Owner en realidad. Parte de eso lo vemos justamente en el taller de gestión del cambio con enfoques ágiles. Si estamos hablando ya de una agilidad organizacional o de escalar el tema de agilidad organizacional con algún framework como SAFe o Discipline Agile, la figura es igual. Siempre hay un líder que va a impulsar el cambio hacia la agilidad organizacional. Y esta persona tiene que ser consciente de cuál es su visión, qué es lo que quiere lograr con este proceso de cambio hacia la agilidad organizacional, cómo llegar ahí usando un enfoque ágil, bajo los principios ágiles. La ventaja en este caso es que si estamos usando un enfoque ágil, ya de por sí las personas son más importantes que los procesos. Así que implícitamente la parte de arriba del triángulo, la que tiene que ver con coach, está incluida en cualquier enfoque ágil. Muchas veces lo que pasa en un proyecto ágil es que o no tenemos la visión hacia dónde queremos llegar y simplemente estamos iterando para ver qué sale. Hay que tener cuidado de no confundir el enfoque de iteraciones que está orientado a la innovación, pero que sí tiene un objetivo definido. Eso es la visión del producto. No confundirlo con el hecho de que yo vaya iterando mi producto con una visión ya bien definida, que vaya mejorando, que vaya siendo mi MVP, que pueda ir validando con mis clientes e identificando qué funcionalidades o qué características del producto sí son adecuadas y cuáles no. Pero igual necesitamos los tres elementos. Igual necesitamos tener la visión, necesitamos definir un plan y necesitamos tener en cuenta las personas que se ven afectadas. Sí, en agilidad, claro, se habla de un liderazgo servicial, en que obviamente, como había dicho, las personas son el centro, porque el primer principio del manifiesto ágil es justamente eso, personas por encima de los procesos, ¿no? Pero ojo, y esto es un tema que también vemos mucho en lo que es gestión del cambio, ya sea con enfoques predictivos o con enfoques ágiles. Un líder de cambio debería fomentar lo que llamamos los procesos participativos, pero un proceso participativo no significa democrático. Un proceso participativo significa que voy a escuchar a las personas y voy a tomar en cuenta sus opiniones para poder tomar mi decisión, porque finalmente yo estoy impulsando el tema. En un enfoque de equipos autogestionados, el liderazgo lo tiene el mismo equipo. El equipo toma sus decisiones. Pero en un enfoque de transformación organizacional, estos equipos, o que también podemos llamarlos Rapid Response Teams,
toman sus propias decisiones sobre ciertos elementos, pero encima hay un líder que mantiene la visión de hacia dónde queremos llevar con la organización, y en medio puede haber también un program manager que busca hacer la sinergia entre los diferentes Rapid Response Teams, alineado a la visión que está planteando el líder o el sponsor del cambio. Bien, si ya no hay más preguntas, simplemente agradecerles a todos por su participación, por la participación en las preguntas y las preguntas finales. Espero que les haya servido el contenido de este webinar. Recuerden que vamos a dictar un taller mucho más específico sobre este tema. Si es que alguien tiene interés, ya me puede preguntar por interno. La grabación del webinar igual va a estar disponible en nuestras redes sociales, por si alguien quiere consultar alguna parte específica, y siéntanse libres, por supuesto, también de compartirlo con quien deseen. Bien, muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Que estén bien. Sigan cuidándose. Sabemos que todavía estamos en una época difícil, pero al igual que un líder tiene que ser positivo con respecto a lo que espera la organización, yo creo que todos tenemos que también ser positivos acerca de los cambios que se vienen a raíz del COVID en las organizaciones. Supongo que todos han escuchado el chiste de quién impulsó más la transformación digital, ¿no? El sponsor, el CEO, etcétera, cuando la respuesta en realidad es el COVID. ¿Sí? Entonces, independientemente de que esto es una crisis, hay cosas que podemos rescatar, que pueden ser buenas y que deberíamos tratar de que sean sostenibles. Y ahí, justamente, el liderazgo dentro de las organizaciones es el que va a mandar que estos cambios se vuelvan sostenibles en beneficio de la organización. Listo. Muchísimas gracias de nuevo y muy buenas noches.